El doctor Rafael Nieto Loaiza, precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, acaba de plantear un tema que será motivo de hondo debate en el país, y no solamente ahora, sino más adelante. Hagamos el resumen de la situación. Las FARC y el Gobierno Nacional aprobaron 296 páginas, tenían en ese momento, de esa basura retórica en que consisten los acuerdos entre ellos, unos acuerdos que pudieron limitarse a 5 u 8 páginas hablando de la rebaja de penas, en las que todo el mundo está de acuerdo, que hubieran permitido que las FARC trataran o se quisieran reincorporar a la vida civil, pagando algo por la comisión de los delitos atroces que ejecutaron ellas durante tantos años, durante más de 50 años. Bueno, los colombianos estábamos dispuestos a pagar ese precio, como lo estuvimos dispuestos con los paramilitares y con los miles de miembros de las FARC que se fueron reincorporando a la vida civil paulatinamente a lo largo de los años, y especialmente durante el gobierno del presidente Uribe Vélez. Hay que pagar un precio y se estaba dispuesto y estábamos dispuestos a pagar ese precio. Pero las cosas fueron mucho más allá, y las FARC y el gobierno resolvieron dictar unas normas que son absolutamente extravagantes y que no tienen nada que ver con lo que debían contener unos acuerdos de paz, como por ejemplo la creación de todo un orden judicial que estaría por encima del orden judicial normal de la República y que permitiría no solamente juzgar a los miembros de las FARC, que es de lo que se trata, sino juzgar a 48 millones de colombianos, como lo acaba de decir con toda razón el doctor Germán Vargas Lleras, que no protestó en su momento, también hay que recordarlo. Pues esa famosa JEP no tiene sentido. Esa famosa JEP es el comienzo de todas las extravagancias de un orden jurídico nuevo, donde los que decidan son los miembros de las FARC, porque ya quedó visto cómo los integrantes de esos tribunales especiales y que no tienen antecedente en el derecho colombiano ni en ningún otro derecho, son amigos plenos y advertidos y conocidos de las FARC, de manera que las FARC, que fueron vencidas por el ejército colombiano y por la policía tantas veces y en tantas circunstancias, ahora son las que dominan en el país. Y no solamente eso, sino que vienen otros elementos de esos acuerdos, algunos de ellos que inclusive no han merecido la refrendación, entre comillas, por este Congreso entreguista, que está traicionando lo decidido por el pueblo en un plebiscito del 2 de octubre del 2016. Y uno se pregunta para qué fue entonces ese plebiscito, si no fue para preguntarle al pueblo que dijera la última palabra sobre esos acuerdos entre las FARC y el gobierno, y el pueblo se manifestó y lo dijo con toda claridad. Dijo: no estoy de acuerdo con esos convenios suscritos en La Habana. Y asunto concluido. No, pero ahí viene pues el espíritu, la estirpe tramposa de este gobierno para tomar la decisión de que el Congreso, que había sido derrotado con el no, fuera el que refrendara el no que el pueblo que derrotó al Congreso había pronunciado de manera inequívoca. Y entonces quedamos con un acuerdo rechazado por el pueblo de Colombia, lo que es absolutamente inconstitucional. Así, 1000 magistrados de la Corte Constitucional, todos ellos paniaguados, enmermelados, elegidos por el señor Santos para que le hicieran a la Corte a los acuerdos de las FARC, digan lo contrario. El pueblo rechazó esos acuerdos. Pero entonces ahora aparece que hay una jurisdicción nueva que depende de esos acuerdos, que hay un orden económico completamente distinto en el país, porque es lo que contienen los acuerdos en materia de reforma agraria,
que es el tema que viene ahora directamente a la consideración del Congreso y que seguramente será aprobado por estos congresistas y aprobado por la enmermelada Corte Constitucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? El doctor Rafael Nieto Loaiza dice, no ha dicho la Corte Constitucional en su comunicado, que no en su sentencia, porque la sentencia no se conoce. Esta Corte prevaricadora nos acostumbró a que dicta comunicados y que los comunicados son los que tienen validez. No, lo único que tiene validez en las Cortes son las sentencias que dicta, no son los comunicados en los que anuncia que dictará una sentencia. Pero bueno, en el comunicado la Corte no ha dicho ni podría decir que ese acuerdo tiene validez como uno de los acuerdos de Ginebra, tiene valor supraconstitucional, forma parte del bloque de constitucionalidad y que el acuerdo por sí mismo no entra a regir en el país porque no tiene poder jurídico, poder normativo, sino apenas un valor político que puede ser puede existir a modo de orientación de los intérpretes de las futuras normas que dicte el Congreso, que esas sí son las normas que tendrán valor normativo, como siempre se ha aceptado en Colombia, y es que el Congreso dicta leyes y que las leyes son obligatorias. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando una norma de igual o de superior jerarquía no diga lo contrario, hasta que se produzca el proceso de derogación. Pero lo que quieren ahora los intérpretes y lo que dicen que dijo la Corte Constitucional es que la vida queda paralizada y que el Congreso o los congresos que se elijan posteriormente y el presidente de la República que se elija posteriormente no tienen capacidad jurídica para dictar ni decretos con fuerza de ley autorizado por el Congreso especialmente, o dictados en emergencias económicas y sociales o en situaciones de alteración del orden público que lo ameriten, ni el Congreso de la República podrá tampoco dictar normas que contravengan las normas de ahora, con lo que congelarían la vida, con lo que detendrían el curso de los acontecimientos en Colombia y nos someterían a lo dicho por el señor de la calle y por el señor Jaramillo con el señor Timochenko, el bandido Timochenko y el bandido Márquez en La Habana. Ni más faltaba, ni más faltaba. Eso no puede ser así, pero lo dice con razones jurídicas que habrá que considerar a fondo, especialmente los amigos de considerar que quedaron blindados los acuerdos en el sentido en que posteriormente no pueda decirse nada que contravenga a esos acuerdos, sobre todo en lo mucho que contienen, que no tienen ninguna relación y ningún parentesco con las necesidades de un acuerdo que le permita a unos bandidos volver a la vida civil después de pagar las penas por unos delitos. ¿Qué va a pasar pues con las normas que consoliden la impunidad total que se pretende para las FARC? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Será el pueblo colombiano el que lo decida en las urnas? Como ya lo decidió el 2 de octubre del año 2016, que esos acuerdos no tengan validez, el pueblo colombiano, el que decida, eligiendo un Congreso mayoritario que quiera decir lo contrario de lo que dijeron estos acuerdos y por un presidente de la República que tenga también ese respaldo mayoritario en las urnas. El debate no es cualquiera. El debate es de hondísima significación para el futuro del país. Obviamente estamos de acuerdo con la vida y la vida será la que determine para dónde vamos, dónde estemos en cada momento, porque no puede ser que unos parlamentarios derrotados por el pueblo en las urnas el 2 de octubre de 2016, un presidente de la República, el de más baja calificación en la historia de Colombia en muchísimos años. No recordamos otro que haya tenido calificaciones tan bajas, tal vez las de Ernesto Samper, resuelvan que la vida queda detenida en favor de las decisiones que ellos dictaron. El debate que ha propuesto Rafael Nieto es de enormes proporciones para el país y no se puede soslayar. Es el debate de fondo
es el debate que hay que enfrentar, porque señores, no se puede detener el curso de la vida y el país no puede quedar como entre cadenas amarrado a un pasado que tal vez haya que superar en elementos decisivos para el futuro de Colombia.